7:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, tan lejante, tan distante, tan lejana y tan distante, pero que hay que añorarla porque haya paz y seguridad en este país. Quiero dar la bienvenida a los invitados de la revista de Opinión y Democracia, el doctor Leonardo Viteri, ex asambleísta, y el doctor Raúl Andrade, analista político. Les invitamos para hacer unas reflexiones en este panorama postelectoral, qué le ha pasado al país y hacia dónde vamos. La primera lectura de estas elecciones, doctor Leonardo Viteri, ¿qué pasó en su provincia, esa amada provincia de Manabí, en donde resulta muy difícil cambiar la composición política? La candidata de Revolución Ciudadana gana sobre el 60%, a sabiendas de que en ese gobierno de los 10 años hay denuncias de corrupción. Hasta el día de hoy no se ha terminado de reconstruir Manabí luego del terremoto del 16 de abril del 2016, pero la gente vota. O también es un reflejo de la preocupación en el Ecuador de que predominan los grupos delincuenciales organizados. Muy buen día, doctor Leonardo Viteri. Buen día. La pregunta es válida, pero también yo le diría a ustedes por qué en Pichincha tienen un prefecto y en Quito tienen un alcalde de esa línea política. Así que no fue tan solo en Manabí, fue un fenómeno que se dio en todo el litoral ecuatoriano. Y para mi opinión personal, a nivel nacional, si yo hubiera sido amigo del presidente de la República, esa misma noche yo hubiese salido a celebrar. ¿A celebrar qué? Primero, que se ganó en primera vuelta. ¿Cuándo habían ganado ellos en primera vuelta? Se ganó en el extranjero. ¿Cuándo se había ganado en el extranjero? Se ganó la mayoría legislativa. ¿Cuándo se había ganado la mayoría legislativa? Que en Manabí tuvieron el 60% de los votos. Un fenómeno. A mí me sorprendió también. A todos nos sorprendió. Es raro y sospechoso, obviamente, que haya tenido, que todas las encuestas, que todos los exit polls se hayan equivocado. Hay un tufito sospechoso, pero el tema de las mafias no es la razón principal. No es la razón principal y eso debemos dejarlo a un lado. Yo recuerdo lo que decía Fernando Villavicencio, la patria o la mafia. Sí, esa es la lucha que tenemos hoy en el Ecuador. ¿Y por qué en Manabí todavía tienen solidez? Muy claro, tienen todos los gobiernos locales, prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales, a quienes el gobierno les dio dinero tratando de apaciguarlos o convencerlos, y tal parece que no resultó la jugada. Las universidades, la gran mayoría de las universidades de la provincia están tomadas por ellos. Los medios de comunicación, los mandos medios de los 100.000 burócratas que hay aquí en Manabí, que yo lo he sentido cuando me ha tocado ir al Ban Ecuador a renovar el pasaporte. Ahí lo siento, y todavía los mandos medios son de esa tendencia política. Y por último, son ellos los que cuentan los votos. Pero no es el momento para hablar ni de fraudes, sino corregir errores y salir a celebrar la victoria de haber ganado en primera vuelta, de haber ganado el legislativo, de haber ganado en el extranjero. Un golpe de timón de 80, de 90 grados y echemos para adelante, porque es, como decía Fernando Villavicencio, la patria o la mafia. Porque daría la impresión, doctor Leonardo Viteri, que aquí, por la falta de información oportuna, daría la impresión de que los ganadores fueron... Hay que esperar los resultados, por cierto, definitivos, oficiales, proclamados por CNE, pero esa ha sido la tendencia de los últimos datos que dan cuenta de lo que usted señala, doctor Leonardo Viteri. Esa es la tendencia, y a mí obviamente que me sorprendió, yo que seguía la página oficial del CNE, sí me sorprendió
entre las 21:30 y 23:30, como la única que tenía votos era la candidata del castrochavismo. Eso me sorprendió, y si usted se percata, obsérvelo bien, pese a que estaba incluido Tungurahua, sí, que también se incluyó Manabí, Guayas, Esmeralda, sí, pero Tungurahua también, y Pichincha también. Así que es hora de reflexionar, tal como les ha pasado a ustedes, los quiteños, los pichinchanos, que en su momento votaron por el socialismo del siglo XXI y hoy día demuestran que no están de acuerdo con esa tendencia política y han apoyado al presidente de la República. Bienvenido al doctor Raúl Andrade, analista político. ¿Cuál es su lectura de estas elecciones del domingo 9 de febrero? Buen día. Buenos días a Leonardo, Miguel y Buen quienes día. escuchan. Bueno, la verdad es que es una lectura sin muchas sorpresas. Sabíamos que habían dos candidatos que se destacaban nítidamente sobre el resto. Había una sensación o un mensaje triunfalista por parte del Así es. Noboa, y al mismo tiempo había una posición previa que hablaba de fraude por parte de la Revolución Ciudadana, por parte del señor Arauz, si no me equivoco. De tal manera que ellos se estaban preparando y a decir que no era así, que les habían robado la elección, que eso es básicamente el discurso del perdedor. Y básicamente no han vuelto a hablar de fraude, ¿no? Ahora que los resultados se han dado. Y quien está hablando de fraude ahora o de irregularidades es el gobierno. Todos sabemos que son herramientas. Son herramientas que se utilizan en las campañas electorales desde hace muchísimos años. Pero lo que hay que ver con un criterio de país más que de posición de cada grupo es que finalmente hay dos opciones sobre la mesa. Esas dos opciones son las que van a determinar quién va a ser presidente de la República por los próximos 4 años. Y es muy importante que veamos qué es lo que cada una de ellas ofrece para poder tomar una decisión no en base al estómago, que lamentablemente es una de las premisas con las que votamos los ecuatorianos, sino en base a qué es lo más conveniente para el país. Lo que tenemos que analizar con mucha frialdad, con mucha cabeza, es en este momento histórico qué es lo que le conviene al país. Y no me cabe duda que lo que le conviene al país es un ambiente de libertad, de apertura, de abrazar al mundo y no un sistema digamos, de cerrarse, de ocultarse, de meterse dentro de un discurso que realmente está cansino y perdido, y apoyar dictaduras como la de Maduro, como la de Centroamérica, en fin. Hay que empezar a entender lo que significa la una opción y lo que significa la otra opción, porque únicamente así podremos ver hacia dónde queremos que avance el Ecuador. Doctor Raúl Andrade, esta polarización que se ha evidenciado en las urnas, que dos candidatos totalmente despegados del resto de los 14 candidatos, refleja esta polarización. Y aquí va a exigirse una definición. Nos recordaba Leonardo Viteri lo que decía Fernando Villavicencio, la patria o la mafia. Si aquí se admira, como usted también señala, una dictadura como la es de Maduro, ¿no es un riesgo esta definición si es que ganase esa tendencia? No, mire, todas las definiciones tienen riesgos, ¿no? Lamentablemente eso es así y por eso está en manos de todos los votantes la determinación de hacia dónde queremos que vaya el país. Por eso le decía, nosotros tenemos que mirar más allá de los intereses partidistas y más allá de lo que nos parezca o no nos parezca más conveniente para nuestros grupos o amistades. Tenemos que pensar en términos de país. Y creo que la disyuntiva es clarísima. El Ecuador tiene a un presidente
que en el corto año que le ha tocado manejar el tema, ha tocado los puntos más sensibles y más complejos de lo que le aqueja en este momento al país. Y de una forma u otra ha dado los pasos para resolverlos. Al otro lado tenemos una persona que ha crecido en base a la oposición, porque todos sabemos que criticando se crece, ¿no? Es la manera de captar votos. Pero seamos claros que lo que ha hecho el presidente Noboa hasta el momento es lo correcto. Y que todos los errores que él pueda tener son absolutamente insignificantes frente al tufo de totalitarismo, de corrupción, de malos manejos y de impunidad que rodea a todos los candidatos y las personas de la Revolución Ciudadana. Entonces, ese es el razonamiento que se tiene que hacer el país. ¿Qué es lo que queremos de aquí en adelante? ¿La impunidad o la guerra contra la corrupción? ¿Queremos un país que esté abierto al comercio internacional o un país encerrado dentro de sus fronteras? ¿Queremos un país que cumpla con sus compromisos o queremos un país que caiga en mora? ¿Queremos un país en el que haya libertad de expresión o queremos un país al que estemos todos supeditados a callarnos cuando habla el nuevo dueño del país? Todas esas cosas son las que tiene que reflexionar el público, y sobre esas bases, no sobre la simpatía, la antipatía o sobre el estómago, tiene que votar. A propósito de lo que dice Raúl Andrade y doctor Leonardo Viteri, aquí va a llegar la hora de las definiciones y partamos del primer tema: impunidad o una guerra contra la corrupción. En esta campaña, uno de los candidatos a la asamblea elegidos por la Revolución Ciudadana dijo que uno de los objetivos es sacar de la cárcel a Jorge Glass, que, como en el caso Metástasis, se ha evidenciado por confesión de los jueces. Ahí ya no hay que pedir más. Los jueces dicen, nos pagaron para sacarle libre a Jorge Glass. No es grave que en el Ecuador se imponga la impunidad, le pregunto. Es muy claro, y comparto el criterio de Roberto, es muy claro que el país, de Raúl, está en una disyuntiva. En la disyuntiva del castrochavismo, del socialismo del siglo XXI y de la libertad y la apertura. En esta disyuntiva, obviamente que la mayoría de los ecuatorianos vamos a optar por la libertad. No, es que yo no quiero, escúcheme, yo no quiero vivir en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, no quiero, yo quiero libertad, quiero que haya inversión, quiero que haya trabajo, quiero que haya paz, quiero que haya salud. Eso es lo que queremos todos. Y el riesgo es altísimo. Es que esa es la misión de ellos, la impunidad. Sin embargo, yo le tengo muchísima fe en la segunda vuelta. Acuérdense que la tercera fuerza es el nulo, ¿eh? Y mucha de esa gente que votó por el nulo hoy va a decidir por el progreso, la libertad y el bienestar que nos ofrecería con esperanza el presidente Noboa. Acuérdense que hubo un alto ausentismo, quienes no fueron a votar, y ahora ya, porque aquí va a haber la dicotomía entre qué es más poderoso, el odio o el amor. Y estoy seguro que se ganará en la segunda vuelta, que no es que va a ganar Noboa, va a ganar el Ecuador, va a ganar la propuesta de no estar involucrados en Puebla, en el Foro de Sao Paulo, en el castrochavismo, que eso es lo que no queremos. Estamos de acuerdo, no hablemos de fraude, pero eso sí, en la segunda vuelta, que me parece inadmisible para quienes hemos hecho política en la calle, que es otra cosa que le sugiero al presidente, debe mimetizarse con la gente en sus recorridos. Repito, debe mimetizarse, por eso es que debe haber un giro, un timonazo de 80 grados en la campaña. Entonces, en estas circunstancias, yo sí tengo fe, tengo la esperanza de que en una segunda vuelta va a ganar el Ecuador y no estaremos con el castrochavismo. Es inadmisible que en este país, quienes hemos hecho política, el día de las elecciones, el costo es altísimo, porque tenemos que tener un veedor en cada mesa y llévele comida,
y hay 3 mesas, por decirle, en el Mate, que es en el Cantón Chone, que solo se llega en mula o en helicóptero, y ahí es donde hacen los chanchullos. Tenemos que defender voto a voto en las mesas. Es que es el Estado, el CNE, quien nos debe garantizar la transparencia, que yo siempre sospecho que no lo ha hecho. Es como que si usted va a operar a su hijo en el Eugenio Espejo de una apendicitis y usted tiene que contratar a un médico privado para que vaya a quirófano para que vigile si la cirugía está bien hecha. Eso es inadmisible. Sin embargo, en esta segunda vuelta electoral hay que tener las actas, hay que hacer control electoral, sin lugar a duda, mesa por mesa. Y en este caso, como usted señala, debiera ser el presidente candidato, porque del otro lado sí tienen una estructura, una organización que están en todas las mesas. ¿Por qué no hacen los otros candidatos? A ver, yo que fui el día domingo a husmear, a tantear, a ver, no, la estructura que tienen ellos es fabulosa. Alimentación, comida, logística, no es que tienen un veedor en cada junta receptora, no señor, tienen dos y en cada recinto electoral tienen 4 y tienen movilización y sacan a gente de los campos. Es impresionante la logística que tienen y ahí yo me pregunto ¿de dónde han sacado tanta plata para manejar las 3 últimas campañas políticas? Es ahí el dilema. Claro, doctor Viteri, ¿eso tendría que hacer el presidente candidato o lo contrario, si no hay ese cambio de 180 grados que usted ha dicho? No, de 80 nomás. 80. Es un giro de 80 grados. De 80 grados. No, un giro, es un timonazo, no volver a cero, sino un timonazo donde yo sugiero que se mimetice con la gente y que ya está captado en neurociencias políticas. Está captado ya esos 5 millones de votos de millennials y centennials. Ya están captados. El presidente lo logró. El problema es que nadie vota por caballo blanco 2 veces. Nadie en una carrera apuesta a caballo blanco 2 veces. Entonces, hay que lograr esa gente que votó nulo, que no fue a votar y sobre todo un llamado a una concertación nacional. Hay que conversar con todo el mundo, hay que conversar con Pachacuti, hay que conversar con la CONAIE, hay que conversar con los líderes locales. Vea, yo le pongo un ejemplo de lo que pasa en Manabí. Manabí es una provincia caudillista históricamente. Y le pongo un ejemplo. Vámonos al Cantón Paján. Allí hay un líder histórico que se llama Natael Morán. Líder local importante, ha sido alcalde las veces que le da la gana. Hoy día Natael tiene 90 años y donde yo lo pongo a competir, porque tiene buena salud, yo lo pongo a competir con cualquier candidato de 40, Natael le hace pelo, barba, bigote, patilla, manicure y paticure. Ese es Manabí. Manabí hay que ir a buscar a esos líderes que tienen ascendencia con 100, con 200, con 300 votos. Hay que ir a donde está la CONAIE. Hay que armar una gran concertación nacional. Tenemos 38 días para hacerlo y salir a pelear voto a voto por la democracia, por la libertad, porque yo no quiero irme a vivir en Nicaragua, en Cuba o en Venezuela. No quiero el castrochavismo. Lo he sufrido, lo he vivido, lo he estudiado. Y eso es la peor receta para la democracia y para la libertad. Doctor Raúl Andrade, aquí tiene que haber una definición voto a voto. ¿Cómo articularse para enfrentar este desafío, esta disyuntiva que se definirá el 13 de abril? Mire, Daniel Noboa, hay que reconocerle muchos méritos, ¿no? Y hay que reconocer que a través de 1 año y medio ha logrado establecer o aglutinar un electorado sumamente importante, que es el que le tiene en este momento en la segunda vuelta y con una
fuerza en la Asamblea que no tenía y que en este momento ha logrado, lo cual va a ser muchísimo más fácil el manejo en el día a día de lo que el país requiere, que son una serie de cambios muy importantes para que el Ecuador pueda salir adelante, porque el Ecuador lamentablemente por esta crisis dentro de la Asamblea ha estado estancado y ha tenido un montón de cosas que han quedado en las carpetas y sobre el papel y no se han convertido en realidad por la falta de apoyo y la atomización de las fuerzas políticas en la Asamblea. De tal manera que hay que darle el beneficio de que con su estilo, que puede ser un estilo no tan populista, frío quizá, para la imagen a la que hemos estado acostumbrados durante muchos años, pero es un estilo calculador, es un estilo pensante, es un estilo que de alguna manera ha logrado los resultados que estaba buscando. Y estoy seguro que en este momento deben estar analizando y pensando cuáles son las diferentes estrategias que va a aplicar de cara a la segunda vuelta. Pero lo más importante y lo que más tiene que resaltar es que su argumento es el argumento que está en coherencia con lo que está pasando en el mundo. Su argumento es un argumento de libertad, su argumento es un argumento de apertura, su argumento es un argumento de, como le digo, buscar una justicia que funcione y que no sea la justicia de impunidad a la que hemos estado acostumbrados los últimos 30 años. Es decir, él ya ha planteado públicamente desde la necesidad de reformas a la Constitución, pasando por la solución al problema judicial, que es un problema muy serio que recién estamos viendo a través de los casos, toda la impunidad y toda la corrupción escondida en la función judicial. Ha destapado todos los negociados, no todos, al menos la mayoría de los grandes negociados que pasaron por la época de Correa y a los que se les presentía lo que se presentía y se quería ponerles una tabla y una piedra encima para que nadie vuelva a topar el tema de Odebrecht, para que nadie vuelva a topar el tema de la refinería del Pacífico, para que nadie pueda hablar de lo que se han robado. Y hoy por hoy esos temas están vigentes y hoy por hoy el país, el presidente y los candidatos y las personas que le van a acompañar a Noboa en la segunda vuelta tienen que recordárselo día a día al país. Y efectivamente hay que hacer una campaña de acercamiento, hay que hacer una campaña que le toca a él como candidato ir a buscar los distintos líderes y los distintos apoyos. Hay 1 millón de votos que están en este momento sobre el tapete, 1 millón de votos que pueden decidir y de hecho van a decidir quién será el próximo presidente de la República. Pero es sumamente importante que se comprenda que lo que ha hecho Noboa es un trabajo muy bien hecho en términos políticos, porque en un año ha logrado convertirse en en la primera fuerza electoral del país y está ahí en la segunda vuelta expectante. Así es que hay que darle ese apoyo, hay que darle ese respaldo y hay que ayudarle en lo que sea posible, porque eso va en beneficio del país. Lo otro realmente no va en beneficio del país y creo que lo hemos dicho hasta la saciedad. Eso lo único que va a generar es un retroceso y una crisis tremenda de valores en el país. Doctor Andrade, usted ha hablado de los aciertos del presidente Vera, que también ha cometido errores y eso ha sido señalado. El doctor Leonardo Viteri decía que hay que mimetizarse y hacer un giro de 80 grados para cambiar en esta segunda campaña presidencial. ¿Usted cree en eso? ¿Que debe haber cambios en esta campaña? Bueno, de hecho sí, como le decía, es necesario que el presidente con los resultados en la mano tenga y estudie y analice cuáles son los siguientes pasos que tiene que dar. Pero como le digo, él es el que está a cargo del tema. Estoy seguro que su equipo de trabajo le dará las soluciones, las sugerencias y los planteamientos que sean los más adecuados para enfrentar la segunda vuelta. Y estoy seguro que efectivamente uno de ellos será
tratar de lograr un acercamiento mayor hacia determinados grupos que por cualquier motivo se han alejado o han estado alejados de su accionar, porque de eso trata la política. Eso es lo que tiene que hacer un político: buscar apoyos, conversar, lograr votación y finalmente enfrentar el reto para ganar, ¿no? Esa es su tarea. Un desafío político que ya lo mencionó el doctor Leonardo Viteri. La segunda escena es la composición de la Asamblea. De acuerdo con los datos, reitero, preliminares, no definitivos, no proclamados, hasta ayer se hablaba de 69 asambleístas para ADN, el bloque oficial, 65 para la Revolución Ciudadana, 9 para Pachacutic, 4 Partido Social Cristiano, 1 Construye, 1 la Alianza Provincial, Unidad Popular, PID, Partido Socialista, 1 para la Alianza Provincial de otros partidos y 1 para un movimiento local. ¿Cómo ve esta composición? Usted que fue legislador, doctor Leonardo Viteri. Vea, por el tema de la mayoría en la Asamblea, que no le quite el sueño, al día siguiente que Noboa sea reelecto, que vuelva a ser presidente de la República, entre 5 o 6 asambleístas irán a golpearle la puerta y a ponérsele a las órdenes. Se lo firmo hoy día. Así que eso no le quite el sueño. Lo importante hoy día es la segunda vuelta electoral. El presidente debe ser magnánimo, mimetizarse con la gente, y quienes estábamos alejados del tema político, ir voto a pelearlo, porque es la hora del Ecuador. Yo no puedo estar, como he estado los últimos meses y los últimos años, alejado y viendo los toros desde lejos. Saldré a defender el Ecuador porque no quiero el castrochavismo. No quiero Nicaragua, no quiero Venezuela, no quiero Cuba, quiero libertad. No quiero que caiga el riesgo país, que desdolaricen como lo ha ofertado el candidato a vicepresidente. Diego Borja. Exactamente, sí, señor. Es que el tema libertad es importante. Cuando usted disiente con un presidente, ¿usted ha sentido este año, por ejemplo, que ha habido un gabela de por medio? No, señor, no hemos llegado, no quiero llegar a esos extremos, Entonces, vamos juntos, todos juntos, a pelear, voto a voto. Y esta mañana es oportuno pedirles a quienes votaron nulo, a quienes se ausentaron y no votaron en la primera vuelta, pedirles una reflexión al margen de gustos, sabores, afectos y desafectos, que salgan a votar por la patria y no por la mafia. Efectivamente, doctor Raúl Andrade, para que lo comente, los dos candidatos finalistas que tuvieron entre el 43 y 44%, luego viene en el tercer puesto el ausentismo, con corte a esta mañana, 2.400.000 ecuatorianos no fueron a las urnas, el 20% aproximadamente, que se ubicaría el ausentismo en tercer lugar. En cuarto lugar, votos nulos y blancos, nulos 6,80% y blancos 2,16%, esto da casi 9%. ¿Cómo lograr definiciones como reclama el doctor Leonardo Viteri? Sí, bueno, ese es el trabajo de los dos candidatos, y obviamente, como le decía, hay alrededor de 1 millón de votos en disputa que no tomaron ninguna de las dos opciones en la primera vuelta, y allá tiene que orientarse el trabajo de los dos candidatos, ¿no? Evidentemente, es un trabajo de constancia, es un trabajo de búsqueda, es un trabajo de análisis y de encontrar los motivos por los cuales ha habido tantas personas que o bien no han acudido, o bien han dejado su voto en blanco, o bien lo han anulado. Y ese es el trabajo que le corresponde realizar al presidente Noboa,
y es el trabajo que sobre todo nos corresponde realizar a nosotros como ecuatorianos, que si en algún momento decidimos no votar o anular nuestro voto, pues tomemos conciencia, no entendamos lo complejo, lo difícil que va a resultar para el Ecuador el salir del pozo profundo en que podríamos caer si es que volvemos a las rutinas totalitarias, abusivas, prepotentes y deshonestas que lamentablemente marcaron los 10 años del correísmo. El país tiene que pensar muy bien porque es una disyuntiva sumamente seria la que está enfrentando en esta votación, ¿no? Y de tal manera que aspiro y espero que sepa elegir con cordura y con corrección. Doctor Leonardo Viteri, mucho se ha hablado inmediatamente después de las elecciones, muchos han utilizado el término empate técnico, pero esto es como en un partido de fútbol. En algún momento el CNE tiene que proclamar, aun cuando en un partido de fútbol en los 10 minutos complementarios meten un gol, hubo un triunfo de alguien, que el CNE. Ahora, como publica hoy Diario El Universo, dice el 22 de marzo proclamaría el CNE los resultados hacia la segunda vuelta presidencial. Pero eso no puede quedar en el vaivén. Aquí ganó alguien. Si ganó la candidata de la Revolución Ciudadana, tiene que decir con los votos. Si ganó el presidente candidato, hay que decirlo. No puede quedar en este vaivén, sino hay que proclamar los resultados y decir quién ganó. Con corte, hace 5 minutos, hay 0.24 de diferencia, que corresponden alrededor de 23,000 votos. Primero el presidente candidato Daniel Noboa y en segundo lugar Luisa González de la Revolución Ciudadana. Faltando, de acuerdo con el CNE, 227 actas pendientes. Es decir, no sé si va a cambiar esto, pero en algún momento el país tiene que decir quién ganó. No podemos decir empate técnico. Alguien ganó con el número de votos que sea, pero hay que proclamar eso, doctor Viteri. A ver, esas 220 actas probablemente estén con inconsistencias, las cuales deberán ser anuladas o recontadas voto a voto. Pero que se prolongue tanto la difusión con certeza de quién ganó las elecciones, me parece un despropósito. Ojo, un gol es un gol y un voto es un voto. El ganador de la primera vuelta electoral es Daniel Noboa. Y eso hay que celebrarlo porque ellos siempre ganaron en primera vuelta. Siempre tuvieron la mayoría legislativa, siempre ganaron en el extranjero y eso no se ha dado ahora. Dejemos la comodidad de nuestras casas y salgamos a pelear voto a voto. Ya basta de esos whatsapperos de que solo discuten vía WhatsApp. No, señor. Esta mañana les he dicho a mis compañeros de colegio y de universidad, mis colegas médicos, ya basta, dejen de estar de opinólogos en los chats, convenzan a un paciente, convenzan a un familiar de un paciente, a quien trabaja con ustedes, hagan un esfuerzo para salvar el Ecuador. Yo no quiero vivir, el desarraigo es espantoso, no me quiero ir del Ecuador, esta es mi tierra, mi patria, mi ciudad, en donde soy feliz. Por lo tanto, yo llamo a quienes votaron nulo, a quienes se abstuvieron de ir a las urnas, a un acto de reflexión. Y repito por tercera vez lo que dijo Villavicencio, la patria o las mafias. Doctor Raúl Andrade, ¿no debiera proclamarse los resultados antes, no esperar 22 de marzo? Es decir, como hoy anuncia Diario El Universo, no esperar cuando falta tan poco y tiene que proclamarse un ganador o ganadora, pero el CNE tiene que decir eso, no dejar en el ambiente un empate técnico. Alguien ganó y eso tiene que ser proclamado en su momento. Efectivamente, Miguel, el problema del CNE es un problema que se viene arrastrando desde hace muchos años.
Desde la elección que ganó Lenín Moreno, han habido serias dudas sobre su desempeño, sobre su manejo, sobre su objetividad, y lamentablemente, a pesar de que esas dudas han sido permanentes, han quedado en palabras, han quedado en conversaciones, han quedado en quejas, pero no se ha podido ni cambiar las autoridades del CNE, que hubiera sido una muy buena forma de cambiar todo el esquema y toda la argumentación, ni tampoco se ha podido comprobar de forma fehaciente que han habido fraudes realmente volumétricos o graves, de tal manera que nosotros estamos también, en el caso del CNE, un poco en el aire, porque lamentablemente sus tiempos, su forma de manejar las cosas es muy lenta en relación con un mundo que se mueve a una velocidad vertiginosa. Entonces, efectivamente, el hablar de resultados un mes después de las elecciones, de resultados definitivos, es algo que sigue abonando a la incertidumbre y es algo que realmente es inaceptable. Pero allí lo que corresponde al periodismo, lo que corresponde a la gente que da opinión, es justamente empezar a presionar y a cuestionar el por qué, después de 8 años o más de que las mismas autoridades se han mantenido en el CNE, seguimos con estas demoras, con estas situaciones poco claras, con estos apagones de 1 minuto o 2, y finalmente sin resultados o sin respuestas que satisfagan al público, ¿no? Doctor Leonardo Viteri, ¿qué debiera ser esta segunda vuelta y esta campaña para el 13 de abril, que va a resultar largo? Faltan más de 2 meses y el país tiene que vivir en una incertidumbre hasta que se decante el domingo 13 de abril con los resultados presidenciales. Para concluir con la idea que estábamos conversando del CNE, yo les pregunto si ya depuraron el padrón electoral. Siguen votando los muertos, ¿ah? De eso nunca lo han esclarecido, más aún aquí en Manabí. Ojo con eso. El presidente de la República tiene que ser magnánimo y llamar a una gran conciliación nacional y buscar ese voto de ese ausente y de ese nulo, principalmente, sin descuidar los otros votos. Y obviamente ese voto de gente joven tiene que consolidarlo y pedirle a la juventud que salga a defender su voto y a conquistar votos a través de las redes sociales. Por lo tanto, el presidente debe ser magnánimo y llamar a una gran conciliación nacional, conversar con CONAIE, con Pachacute, con líderes locales, concentrarse en las provincias donde tuvo menor votación y obviamente mimetizarse con la gente. Eso pasa, doctor Viteri, como usted ha señalado, que haya un estricto control electoral. Si no se confía. Sí. Eso, no. A ver, en la segunda vuelta tenemos. Va a necesitar al menos 41,000 y pico de las juntas personas. Y como usted decía, los otros tienen 2 o 4, es decir, tienen... Es que ellos lo tienen, pues, Y, presumiblemente pagados, O sea... a ver, ¿no le parece inadmisible a usted que le dé el CNE, como que yo le dé el diagnóstico después de un mes, pues, si su paciente se muere o no, pues? Cuando le he operado hace un ratito, pues, perdóneme, pues, de una apendicitis, pues, que después de un mes, le voy a decir... Después de un mes ese paciente está corriendo. Cuando somos buenos cirujanos, pues. Después de un mes me va a dar usted los resultados. No, señor, pues. Por lo tanto, sí, debemos recoger todas las actas. 40,000 ecuatorianos que estemos dispuestos patrióticamente. Porque, a ver, el tema patriota es muy importante y por eso yo respeto al presidente de la República. Lo más preciado que tiene un ser humano es la vida, la salud. Y el momento que usted decide enfrentarse a las mafias, estando de por medio su vida y la de su familia,
Ese para mí es un patriota. Y eso hay que apoyarlo. Por eso tenemos que estar conscientes que yo no quiero el socialismo del siglo XXI y la gran mayoría de los ecuatorianos no lo quiere. Ese día hagamos un acto cívico y consigamos 41,000 veedores, mesa por mesa, y consigamos las actas, porque no me da ninguna garantía el CNE. Peor con lo que usted me acaba de decir, que me van a decir si el paciente vivo muere después de un mes. Pues. Es inadmisible. Doctor Raúl Andrade, ¿cómo debiera ser en la segunda vuelta, como ha señalado el doctor Leonardo Viteri, un control estricto para que brille la verdad, para que se refleje un resultado real, no pagado, no manipulado, no ocultado? ¿Cómo lograr eso? Bueno, el tema del control electoral me parece que ha sido manejado en las últimas elecciones por los candidatos que han estado en lista, lo han hecho cada cual a su manera. Si usted recuerda, en la segunda vuelta, Guillermo Lasso también, en la que fue declarado ganador, pues también tuvo un control electoral muy eficiente, y no me cabe duda que el presidente Noboa también sabrá mover sus fichas para lograr que hayan las personas que sean necesarias para el control electoral. Por el otro lado, en la segunda vuelta, el tema de las papeletas es mucho más sencillo, porque se trata únicamente de una en la que hay que escoger un candidato o el otro, de tal manera que el control se vuelve más sencillo. Creo que eso va a aligerar y va a permitir que el control electoral funcione de una manera más ágil y más rápida, y probablemente hará que el CNE pueda dar resultados con mayor agilidad. El tema de hacer estas votaciones larguísimas para los legisladores, a veces se cruzan inclusive las votaciones con autoridades locales, eso genera una serie de problemas y de controversias y de observaciones y de crisis que en la segunda vuelta, pues cuando se trata de elegir únicamente presidente, no habrán. De tal manera que creo que ese es un tema complejo, que seguramente la gente que está con Noboa y Noboa lo tendrá muy claro, y habrán seguramente ya tomado determinaciones para ver cómo controlar ese asunto y que los resultados no sean resultados criticables o controvertidos. Doctor Andrade, para concluir, un control como hizo en el otro lado María Corina Machado, que le demostró al mundo con actas y con votos que ganó pese al fraude del dictador. Es decir, aquí tiene que haber, como decía el doctor Viteri, no sé, tomarse fotografías, tener actas y los votos, a fin de que no se burle en las urnas cualquier resultado del pronunciamiento popular. Bueno, el tema de Venezuela es tan descarado como que no enseñaron las actas. Es decir, no podemos ya encontrar algo más descarado y más tramposo que lo que hicieron en Venezuela en la última elección. Evidentemente, las personas que estén trabajando para el presidente Noboa tendrán que tomar las precauciones, tomar las fotos, determinar lo que sea necesario para demostrar que ese voto es limpio, es claro y que corresponde al control electoral que ellos hicieron. Pero imagínese usted, si es que usted tiene un CNE que está absolutamente plegado hacia la parte contraria, como fue el caso de Venezuela, simplemente la solución es: yo no enseño las actas y proclamo presidente a Maduro. Eso es algo inadmisible, esto es algo inaceptable, y estoy seguro que en el Ecuador no puede ni debe pasar. Y con esto concluimos, por favor. Adelante. A ver, hay un dato interesante, ¿ah? Antes de que gobierne el Ecuador el infractor, antes del 2007, yo recuerdo que en las juntas receptoras del voto, en los colegios, en las escuelas, se pegaba una copia del acta en la pared o en el poste. Eso desapareció, sospechoso. Y otro tema, evitemos que el Ecuador se incendie, a pesar de que yo estimo que en la segunda vuelta, con el voto del nulo y con el voto de los que se ausentaron, que no quieren el castrochavismo y que no quieren vivir como en Venezuela, se le va a ganar con una diferencia de 3 a 5 puntos. Pero puede haber el tema de
se incendia el país. Si hay un empate, se incendia el país, y por eso tenemos que demostrarlo con actas. Eso es lo que nos queda, y hay que hacer el gran esfuerzo cívico de tener un veedor en cada mesa y recoger el acta, que es muy importante, porque ya no hay confianza. Bien, muchas gracias al doctor Leonardo Viteri y también gracias a usted. Al doctor Raúl Andrade. Solo una acotación. ¿Por qué, por ejemplo, lo que ha reivindicado el doctor Carlos Aguinaga, con amplia experiencia electoral, cuando él fue presidente, había el cuarta acta? ¿Sabe quién, doctor Viteri y doctor Andrade? ¿Quién tomaba, quién entregaba el acta a la presidencia del CNE? Los militares. En donde hay confianza. Entonces, ellos entregaban un acta. Ojalá tomen la iniciativa y se presione, en el buen sentido de la palabra, al CNE para que actúe y dé plenas garantías y reciba la cuarta acta, con lo cual quedaría sellado el pronunciamiento popular. De acuerdo. Muchas gracias al doctor Leonardo Viteri y al doctor. A ustedes, buen día y salud para todos. Muy amable, muy buen día. 8:04 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos con el ingeniero Osvaldo Landazuri, experto económico, para hablar sobre la economía en el próximo gobierno. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel